Hay descubrimientos que parecen inevitables, como si el mundo estuviera listo para que sucedieran. La agricultura, por ejemplo, nació de repente, de forma independiente, en varios lugares del planeta. En Mesoamérica, en el creciente fértil, en China, sin contacto entre sí. Y sin embargo, ocurrió. Lo mismo ocurrió con la bombilla o con el teléfono. En el caso del teléfono, por ejemplo, fue una coincidencia todavía más grande, ya que Alexander Graham Bell y Elisha Gray presentaron 2 patentes el mismo día. 2 lugares distintos, 2 personas distintas, una misma patente. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más? Quizás es parte de una conciencia compartida, como si fuera un campo colectivo o una especie de impulso que, llegado el momento, hace florecer ciertas ideas en varios sitios a la vez. Y si eso ha ocurrido con inventos tecnológicos, ¿por qué no podría ocurrir con la percepción? Con formas nuevas de ver, con formas nuevas de percibir, de captar la realidad más allá de los sentidos. En este capítulo hablaremos precisamente de esto, de cómo en distintos rincones del mundo ha empezado a surgir algo que parecía imposible: ver sin los ojos. Y para ello entrevistaremos a personas de escuelas distintas que jamás se han cruzado, pero que han llegado a los mismos resultados. También escucharemos a uno de los participantes primeros de nuestro proyecto, alguien que vivió la experiencia desde dentro y que con el tiempo acabó convirtiéndose en coach de visión intuitiva, rompiendo, de nuevo, un nuevo imposible. Soy Tania Gorreta y esto es Más allá de la visión. En la Francia de los años 20 surgieron los primeros intentos de explorar una percepción visual más allá de los ojos. El filósofo Jules Romens acuñó el término visión extrarretinal, tras realizar pruebas con personas vendadas que parecían captar formas o colores sin usar una visión directa ocular. Poco después, René Maublanc entrenó a una persona ciega y tras pocas sesiones obtuvo resultados positivos. La participante comenzó a percibir formas y colores sin usar los ojos, obviamente, y bajo unas condiciones de control estricto. A partir de los años 60, la Unión Soviética tomó el relevo. El caso de Rosa Kuleshova, por ejemplo, que podía leer con los dedos incluso a través de obstáculos como vidrio o celofán, llamó la atención de científicos como Abraham Novomeysky. A lo largo de 2 décadas, más de 20 investigadores estudiaron lo que llamaron percepción dermoóptica, encontrando patrones que sugerían una forma auténtica de visión a través de la piel. En Tailandia, durante la misma época, el doctor Vichik Sukhakarn desarrolló métodos basados en la hipnosis para ayudar a personas ciegas a ver a través de las mejillas. Estudios atrajeron la atención de medios internacionales y descubrieron que los niños entre 8 y 14 años eran especialmente receptivos a esta capacidad. En México, en los años 80, el psicólogo y neurofisiólogo Jacobo Greenberg investigó la capacidad de niños. Sin conocer al principio ninguna técnica específica, logró activar en pocos minutos la visión extraocular en varios alumnos. De todo el movimiento internacional surgieron las escuelas y métodos que podemos encontrar a día de hoy. En Rusia, por ejemplo, el método Bronikov y la infovisión desarrollan sistemas de activación cerebral y percepción sin usar los ojos. En Alemania, distintas corrientes buscaron integrar neurociencia y percepción expandida. En México, la aparición del movimiento de visión extraocular, o en Inglaterra, ICU. En Estados Unidos tenemos la visión mental, VibraVision, entre otros, y en España, inspirados por muchos de estos pioneros, creamos el Instituto de Visión Intuitiva para investigar, acompañar, divulgar y formar a otras personas con o sin visión para despertar esta capacidad latente en todos nosotros. Y así, aunque cada uno desde contextos muy distintos, en Francia, la antigua URSS, en Estados Unidos, México, Tailandia, Indonesia, Rusia, España, todos estos exploradores de la consciencia apuntaban hacia una nueva dirección, la posibilidad de que existe una percepción visual más allá del ojo físico. Todo esto ha nacido en los últimos 100 años, como burbujas independientes en distintos lados del mundo, tímidas,
A veces han aparecido y desaparecido, pero poco a poco han ido tomando fuerza y en las últimas décadas ya son infrenables. A pesar de la novedad a nivel de contexto social, hay una corriente que destaca por su antigüedad, y esta la encontraríamos en Indonesia. En el siguiente bloque vamos a adentrarnos en los misterios de este método, uno de los más antiguos y enigmáticos, el Getaran, la visión por vibración, y destaca como parte de un arte marcial llamado Merpati Putih. En el siglo XVI, en Indonesia, en el corazón de Java, en tiempos del reino javanés de Mataram, comenzó a transmitirse un arte marcial secreto. No era solo defensa, era energía, consciencia, movimiento interno. Se llamaba Merpati Putih, la paloma blanca. Durante siglos, este conocimiento se transmitió únicamente dentro del linaje real. Era reservado, cerrado al mundo. Se entrenaba a puerta cerrada a los miembros más selectos de la guardia. Y no solo en combate, sino también algo mucho más sutil, el arte del Getaran. Getaran significa vibración, y eso es justo lo que se enseña, la capacidad de percibir vibraciones sutiles del entorno, incluso en ausencia total de visión física. Quien lo practica entrena la respiración, la escucha, la atención plena, y lo hace con los ojos vendados, durante horas, días, años, hasta que un día empieza a ver, no solo con los ojos, sino con otra parte de sí mismo. En 1963, por primera vez, este conocimiento se abrió al público. Se fundó oficialmente la organización Merpati Putih y comenzaron la expansión, primero en Java, luego por todo el país y más tarde cruzando continentes. Hoy en día existen vídeos de entrenamiento donde podemos ver a practicantes realizando circuitos, reconociendo objetos o incluso montando en bicicleta, todo con los ojos completamente cubiertos. Y también hay programas dedicados a personas con ceguera, especialmente en Bali y en Yogyakarta, donde el método ha demostrado resultados notables con más de 3.000 personas con ceguera que ya lo han practicado. Y lo más interesante es que el Getaran no parte de lo material, parte de lo energético. Y desde allí la imagen aparece, como si la percepción fuera anterior a la forma. En el siguiente bloque conoceremos a una persona que ha entrenado con este linaje y con este conocimiento ha desarrollado un programa para personas con ceguera en Estados Unidos. Él será nuestro primer invitado de hoy. Soy Mike Zelesnik. Me llaman más Mike. Enseño Vibravisión, que es parte del arte marcial tradicional de la familia real de Java. Tiene varios aspectos, y Vibravisión es uno de ellos. Básicamente, allá por el año 1550, el príncipe de Indonesia en ese momento, su nombre era Prabu Mangkurat, fue a la India. Allí vio a yogis de Pranamaya y Kundalini que practicaban con energía. Él ya tenía algunas habilidades intuitivas, así que podía ver lo que estaban haciendo. Y se dio cuenta de que, si modificaba algunas cosas, podía obtener resultados muy diferentes y mucho más rápido. Entonces llevó ese conocimiento de vuelta a Indonesia y se lo enseñó a su hijo. Así, se fue transmitiendo y perfeccionando durante 11 generaciones. Descubrieron, en esencia, cómo encontrar atajos, como los trucos de un videojuego o una macro en el celular, que al presionarlo te lleva directo a lo que quieres. En resumen, entendieron que las dos claves de la vida son el movimiento y la respiración. Y si te mueves de cierta forma y respiras de cierta forma, obtienes un resultado específico. Con los años, perfeccionaron esto. Descubrieron que al hacerlo, generas más energía, más electricidad dentro del cuerpo, y eso crea un campo magnético más fuerte. El electromagnetismo es hoy en día el equivalente moderno del yin y el yang. Entonces, estamos trabajando con tecnología y sabiduría antigua, pero aplicándola de una manera moderna y respaldada por la ciencia. A medida que generas más energía, la conectas con el cerebro. Porque el cerebro lo medimos con electricidad, como el EEG, ¿no? Y hay muchas cosas emergentes en ese campo ahora mismo. Todo esto se conecta con lo cuántico, con la quinta dimensión, o como quieras llamarlo, ese campo de energía que nos rodea.
Somos sistemas que transmiten y reciben información constantemente. Y al igual que un teléfono, una radio o una computadora, tenemos ciertos componentes. Si haces las cosas en cierto orden, como presionar esos botones en tu celular, primero este, luego ese y luego aquel, puedes ir a la tienda de aplicaciones y conseguir lo que quieras. Pues esto es exactamente eso, aplicar la ciencia a una tecnología antigua. Mapati-Puti ha trabajado en eso por mucho tiempo, y ahora tenemos herramientas nuevas y formas más rápidas y divertidas de hacerlo. Así que todos quieren practicarlo y despertar de verdad. No se trata solo de verse en los ojos. Eso es solo una consecuencia del proceso. El proceso en realidad trata de todo nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu unidos, y activar nuestra antena, por decirlo así. Durante todos estos años entrenando a personas, ¿has entrenado a personas ciegas? Sí, he entrenado probablemente a unas 10 personas. Todo comenzó cuando yo trataba de perfeccionar el sistema. Quería entender cómo hacer que todo esto funcionara. Y es una historia larga, porque estuve muchos años sin poder ir a Indonesia, intentando aprender todos los métodos desde lejos. Luego, finalmente fui. Viví allí 6 meses, entrené con la familia real y con los mejores entrenadores de todo el país, para tratar de destilar cuáles son los puntos clave más importantes. Porque en el sistema tradicional debes pasar por todos los niveles básicos, salvo que seas ciego. Si eres ciego, puedes comenzar directamente con vibrovisión. Pero las personas videntes tienen que pasar por todo el entrenamiento marcial, que es el más desafiante, brutal y exigente. Increíbles pruebas de resistencia y disciplina. Es muy, muy duro. Y hoy en día, la mayoría de la gente quiere tomar una pastilla o sentarse a ver Netflix. No todos están dispuestos a esforzarse tanto. Primero tienes que recorrer el camino del guerrero, antes de llegar a lo que yo llamo la parte del mago. Y yo le prometí a la familia real que los ayudaría a compartir esto. Pero el problema era que en el sistema tradicional de cada 1000 personas que empezaban, solo una llegaba al punto de poder empezar a aprender vibrovisión. Pero yo fui adoptado por la familia real y soy el único extranjero que ha recibido permiso para modificar el sistema tradicional y adaptarlo al mundo moderno. Así que después de vivir allí, recopilé todo, destilé lo esencial y dije, la gente quiere empezar por el camino del mago, y los que quieren hacer el camino del guerrero, con todas esas habilidades físicas de superfuerza, romper cosas, tipo supersoldado, pueden elegirlo, pero ya no es obligatorio pasar por eso desde el principio. Al cambiarlo, lo que hice fue, durante ese proceso, viviendo en Indonesia y luego regresando, empecé a diseñar un programa piloto, buscando cómo integrar las piezas como una tecnología moderna, para que todo sea más corto, más rápido. Y entonces me contactó un hombre ciego, una persona increíble, de Arizona. Literalmente, hablaba con mi equipo y no dejaba de insistir. Yo les decía, aún no estoy listo, el programa no está listo. Pero finalmente le dije, ok, voy a intentarlo. En ese momento, él trabajaba en una escuela para personas sordociegas en Arizona y trajo a varios amigos. Formaron todos un grupo. Eran 5 en total. Los llamamos el Grupo Fénix. Yo mismo iba al aeropuerto a recogerlos, los llevaba al hotel, los trasladaba a la escuela y los entrenaba todo el día. Pero vivían en otra ciudad, así que solo podíamos hacerlo una vez al mes. Y lograron un progreso increíble, avances impresionantes. Iban súper bien. Pero entonces llegó el COVID. Y el COVID básicamente paralizó el mundo, pero especialmente para las personas ciegas. Ellos dependen mucho más del tacto que el resto. Y como no se podía tocar nada ni acercarse a nadie, quedaron encerrados en sus casas y fue mucho más difícil. En ese momento, yo acababa de desarrollar un formato intensivo, donde ya no era necesario mudarse a Utah para entrenar conmigo durante meses. En lugar de clases semanales, podía condensarlo todo en unos pocos días intensivos. Eran días largos, pero podía apilar toda la información de forma eficiente. Y lograban un progreso tan rápido, tan poderoso, que luego podían continuar por su cuenta. Fue maravilloso. Aunque tuve que aprender mucho durante ese proceso. Básicamente, lo que hacía era llevar
Entonces, lo que hago es traer a una persona ciega, pero que venga acompañada de alguien de su entorno, un familiar, pareja, amigo, para que luego puedan seguir practicando juntos en casa. Así que, cuando vienen, ganan impulso, avanzan mucho, pero al volver a casa, tienen con quién seguir y no pierden ese progreso. Porque, honestamente, no hemos tenido el mismo nivel de éxito online que en persona. Para realmente crear ese impulso tiene que ser presencial. Y cuando vuelven a casa, aún tienen esa práctica presencial con su acompañante. Esa ha sido la clave de todo este tiempo. Y durante todos esos años de entrenamiento, nunca acepté un solo centavo. Fue parte de la promesa que le hice a la familia real. Voy a ayudarles a llevar esto al mundo. Pero claro, a medida que empezamos a expandirlo y a hacer más cosas, tuvimos que ajustar un poco el formato. Yo sigo buscando patrocinadores para las personas ciegas a través de la fundación. Pero ahora, ellos cubren algunos gastos de sus acompañantes, para ayudarnos con los costos. Así, también tienen un compromiso mayor con el proceso. No es solo lo probé y ya. Ahora se sienten más comprometidos. Lo siguen practicando al volver a casa. Ha sido un largo camino, y estuve completamente solo al principio, haciendo esto en Estados Unidos, sin ayuda real desde Indonesia, ni apoyo de mis contactos allá. Pero sí, durante ese tiempo descubrí cosas increíbles, y eso generó mucho crecimiento, y muchas nuevas claves para lograr que el sistema funcione más rápido. Bueno, el primer gran resultado ha sido ver cómo desbloquean habilidades y empiezan a hacer cosas que hasta ese momento pensaban imposibles. Muchos ya eran profesores de orientación y movilidad en una escuela para ciegos. Pero si hablamos de resultados específicos, el primer paso fue aprender a distinguir colores. Pero después vino la orientación y movilidad, que es lo más desafiante para una persona ciega. Porque vivimos en un mundo tridimensional y no puedes quedarte quieto en un solo lugar toda la vida. Tienes que poder moverte y orientarte. Así que pasamos por distintos circuitos de obstáculos y luego lo aplicamos a la vida real. Que puedan distinguir en la vida diaria: aquí están las escaleras, aquí hay un punto peligroso, este es el borde de la pared, este es el marco de la puerta. Un estudiante, por ejemplo, literalmente, le di la llave de su hotel y le dije: ve a la puerta y pasa la tarjeta. Y fue, y la metió justo en la ranura. También era capaz de disparar a objetivos, así que tuve que traducir todo a distintos lenguajes para ellos, cosas con las que se sintieran identificados. Uno de ellos era un artista marcial increíble, además maestro con la espada. Así que le di una espada y le dije: ese es un circuito de obstáculos. Todos los obstáculos son malos, ve y elimínalos. Él se oró directo y, con una precisión perfecta, empezó a superar los obstáculos, porque ese era su lenguaje. Luego empecé a hacer que disparara. Nos gusta hacerlo divertido, con pistolas Nerf y todo eso. Tenía que pasar por el circuito, esconderme. Y él venía, me encontraba y me disparaba en medio del recorrido. Literalmente llegó al punto de poder disparar a un poste de 1 pulgada. Le decía: encuentra ese poste de color, y lo acertaba. Entonces, en su día a día, moverse por su casa, cocinar, limpiar, hacer cosas, poder sentir su entorno y ver de otra manera, es justo en el momento en el que estábamos cuando llegó el COVID. Y se perdió un poco el ritmo, porque la vida se complicó. Overall, but I guess I should say ultimate, I guess I should say result is not only is it possible, it's Pero creo que debo decir que el resultado final no es solo que es posible, es probable. Es inevitable que esto suceda. Y ver cómo les cambia la vida no tiene precio. Fue épico. Cada persona puede tener una experiencia visual distinta. Algo realmente interesante que ha pasado es que una vez una alumna ciega me dijo: estoy viendo una especie de rejilla por todas partes y no entiendo por qué. Resultó que estaba viendo la estructura interna de la casa, los listones de madera dentro de la pared, detrás de la pintura y del yeso. Estaba literalmente viendo a través de las paredes. Después, eso cambió para ella, y empezó a ver cosas como: ahora puedo ver el vaso que está sobre la mesa. La verdad es que estamos activando una capacidad latente. Somos la tecnología definitiva. Tenemos un escáner tipo TAC, una resonancia magnética y una radiografía.
todo en uno. focus into somebody, I can En mi start caso, at the skin cuando me and go enfoco down para to the hacer fascia, sanación, into the muscle, into puedo the comenzar bone, desde la into the piel bone e ir marrow, out bajando. the other bone, out the Fascia, other fascia, out músculo, the other hueso, muscle, out médula the other ósea, skin, and it's like atravesar hacia el otro lado del cuerpo Alright. y salir por la I don't otra think piel. everybody can do Es como that. una sección I think some transversal de people una resonancia. hopefully can do that No creo 10 que times todos better puedan than hacer me, eso, 'cause that's the ultimate. pero ojalá haya personas que Want lo hagan people to 10 be veces mejor que yo, porque eso es lo their ideal, ultimate and que cada uno be alcance su better than máximo me at it. potencial. But different people do it Y eso sí, differently. And, cada quien lo hace a su manera. with some of my Tenía demonstration personas en team mi that I equipo trained de before, demostración they que could podían sentir absolutamente sense todo, everything, formas, 100%, colores, shapes, obstáculos, colors, they incluso could do lanzar obstacles, objetos, they could shoot pero no stuff, tenían but visión they didn't real. actually have any vision until they got the last piece for Hasta que them. descubrieron And when they esa got the última last pieza piece que les for faltaba. them, which is different than Y cuando anybody else, obtuvieron and esa the way pieza, that I teach que es them, I diferente give para cada everybody all persona, the pieces, y but de la manera que enseño doy todas las each have piezas, different, pero todos I guess tenemos I should say, diferentes talents, talentos, strengths, and fortalezas y abilities. habilidades, So they así que cada will persona va a click into encajarlas de un place modo different distinto. times for different people. But generally after, Pero they get it, it's generalmente, like, después de boom, que all of lo a sudden hagan, the de lights manera turn on and repentina, they have las full luces se vision. encienden y tienen visión completa. But Pero no puedo I decirte can't really exactamente tell lo you que cada what persona ve, everybody's seeing because porque no I'm estoy not dentro de sus actually inside cabezas. their heads. So we're so dependent on our Dependemos eyes. We've demasiado de taken nuestros so ojos. much of the world that we've learned Tomamos to tanta trust información these del eyes, mundo a even través de la though, vista you que know, hemos aprendido a right confiar now ciegamente en lo que you can vemos. see my face, right? Aunque, mira, Oh, now you ahora can't see puedes me. ver mi cara, Now you y can ahora see no, it again. y ahora Our sí eyes otra can vez. be deceived. They Nuestros have ojos pueden limits, but engañarnos, tienen in límites, actuality, pero en our realidad system nuestro is sistema recibe many, hasta like 20 millones de 20 veces más million times información more de la que el cerebro puede information procesar than our brain conscientemente. can recognize. El The resto rest of it está en el is subconsciente. subconscious. And Y mucho de so eso much of es that lo que is llamamos el what we sexto might sentido, call the pero en verdad sixth es sense, el but primer actually sentido. it's the first sense. Es It's con what lo que we came venimos al into the mundo world cuando with when nacemos, we were babies, antes de que se before desarrollen los our ojos, los eyeballs and oídos, our los ears and músculos, our el tacto muscles and y los otros 5 sentidos. Tenemos esa conexión five instintiva. senses that we know developed. We had this instinctual connection that we knew who our parents Sabíamos were. quiénes eran We nuestros didn't have padres. to No see them. necesitábamos verlos. A Sometimes veces you ves a un bebé que see babies reconoce a and su know mamá mom o and su dad papá across the al otro room. lado de la They know habitación other people they don't y want to sabe a go qué to. personas no quiere ir. Son muy sensibles. They're sensitive. Pero a But medida as que we crecemos, get nuestras older ondas and our cerebrales se brainwaves start aceleran, speeding up 'cause porque we're pensamos más, growing up and we're razonamos más, thinking more, we y literalmente literally nos think desconectamos de ourselves esa out of that intuición. connection. And Y to para see poder the ver lo unseen, invisible, you have to tenemos lose que dejar these de two usar estos eyes. dos ojos. What is consciousness? ¿Qué es la conciencia? Well, I guess consciousness would Bueno, be the ability to diría que es la capacidad de perceive. percibir, And there's many y hay different muchos levels niveles of that, distintos de eso. but Pero I feel siento like que we're recién just ahora trying to estamos figure out empezando a now entender what lo que realmente es la consciousness truly conciencia, is, because porque just simplemente ser being consciente y aware percibir and ya es un perceiving cierto is a nivel. certain level of consciousness. But as Pero we a medida que evolve and evolucionamos y we entendemos start más understanding sobre la more información que of the recibimos, information that's actually como uno de coming los through, which, neurocientíficos más importantes del one of the mundo top me dijo una neuroscientists vez, in the world told me, cada segundo every second recibimos 40.000 we have millones de 40 bits de billion información, bits of pero information nuestro coming to cerebro solo us, puede but our procesar brain can 2.000. only process 2,000 of it. Well, the rest of it we call subconscious El or resto lo llamamos superconscious. subconsciente o I supraconsciente. feel like that's actually where the vast majority of Y things siento que that ahí we es donde came está la to mayoría de las figure cosas que out venimos a are. descubrir. We're living in the most amazing time in human history. Estamos viviendo el Now, momento más you asombroso de can la historia connect to humana. any place in the world instantaneously with Hoy a puedes little box that conectarte you con carry cualquier around lugar in del your mundo al pocket. instante, You con know, una cajita en tu bolsillo. that's just the beginning. Y eso es Right solo el now, I feel comienzo. like consciousness is just Ahora emerging. mismo siento que la I feel like conciencia está emergiendo. Y para mí es la it's the frontera final, final pero está frontier, dentro but de it's all on the nosotros. inside. Like 99% of the answers are inside. El 99% You de look las to the respuestas outside, están but adentro. this Seguimos is where buscando the fuera. real inner Pero es verse aquí donde and empieza el adventure verdadero viaje starts. So, interior. Así que, what is ¿qué es la consciousness? conciencia? It's an Es una adventure. aventura. Key, if we want to bring this into the modern world, Si we queremos have traer got to esto al bring mundo data, and moderno, there's got to be necesitamos science datos y behind respaldo it. I mean, científico. the reason, Y la the realidad reality es que is that podemos crear we can resultados, create sí, the result, but pero la people gente will siempre always será be escéptica. skeptical. And I just want to put Y lo this digo out here abiertamente, because this is an open forum. porque esto es un foro libre. There was a time Hubo una that época en la everyone que todo in el the mundo world creía que la knew Tierra era plana. that it was flat, right? There are still people today that know the Earth is Y flat. aún hoy hay gente que And lo no cree. judgment. I just say, No los juzgo. Solo digo, that's an bueno, interesting point es of un view. punto de vista So, interesante. in order to help Pero more si people, queremos we have to ayudar a have más more personas, scientific necesitamos más data. So,
ciencia. we did
Así que empezamos con varias pruebas. Primero, demostrar que no hacemos trampa, que esto es con los ojos completamente vendados, con vendas ópticas y médicas, revisadas por oftalmólogos y optometristas. Y luego comenzamos a trabajar con neurociencia y lecturas EEG. Mi objetivo real era encontrar exactamente dónde está la diana en el cerebro. Pasamos por distintos procesos, no importa qué método estás usando. Puede que cada uno haga cosas diferentes en el cerebro, pero tengo la intuición de que si logramos encontrar el objetivo, podríamos obtener los resultados mucho más rápido. Para eso está la ciencia. Si miramos los métodos tradicionales para lograr cualquier cosa, es como decir, vas a tantear por la pared hasta que encuentres una esquina, luego caminas de vuelta, giras 3 veces, y a veces ocurre algo mágico. De repente aparece la luz. Pero en lugar de eso, deberíamos decir, ahí está el interruptor de la luz. Camina hacia allí y aprieta ese botón. Ese cuadradito de 1 pulgada es la parte más importante de toda la pared. No necesitas tocarlo todo, solo encontrar dónde está el interruptor. Si queremos encender la luz más rápido, tenemos que saber dónde está ese punto. Por eso empecé a hacer pruebas con el Dr. Jeffrey Bannon. Fue uno de los principales neurocientíficos del mundo durante unos 25 años. Trabajó con el Dr. Joe Dispenza durante 8 años, haciendo todos los escaneos cerebrales e intentando trazar el mapa exacto de dónde está ese objetivo en el cerebro. Así podríamos tomar a una persona ciega y decirle, siéntate en la silla, ahora mira a la izquierda, bien, mira un poco hacia arriba, y luego usar una frecuencia escalar o algo similar, y simplemente encender la luz. Y no tendría que entrenar nada, simplemente funcionaría. Y si podemos hacerlo por ellos, podemos hacerlo también por nosotros. Y así abrir toda nuestra conciencia hacia otro espacio, uno que podría beneficiar a toda la humanidad. Así fue como empezamos. Y después hemos tenido médicos, muchos médicos de distintas ramas, que han pasado por nuestro programa. Contamos con muchísima validación por parte de expertos del campo. Y ahora aquí estamos, en la conferencia Ciencia de la Conciencia. Y cuando mejor se pone, Siento que todos estamos apenas empezando. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando solos, al otro lado del océano, con todo lo que teníamos. Pero ahora me acabo de enterar de que tenemos muchos aliados aquí también. Y bueno, son tiempos muy emocionantes. Creo que esto recién comienza. ¿Qué es el futuro? Lo que diría es que el futuro se ve cada vez más brillante. Siento que apenas estamos comenzando. Todo lo que viene ahora es desarrollo, refinamiento, entender cómo hacerlo mejor, más rápido y en múltiples frentes. Y ahora mismo es como si apenas estuviéramos aprendiendo a caminar. Pero lo siguiente será trotar, correr, saltar vallas. ¿Están listos? Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Ha sido un viaje largo, en solitario. Hemos tenido que hacer las cosas bien, asegurarnos de que se construyan las estructuras adecuadas para sostener esto de forma correcta. Y quiero dejar algo claro. Puede ser fuera de cámara. Recuerden, esto es una herramienta, y como un martillo puede construir un refugio que salve vidas, que te proteja de la tormenta, que salve a toda una aldea. Pero si lo usas mal o en el lugar equivocado, puede hacer mucho daño. Y como esto es una habilidad, es una herramienta, no tiene una conciencia propia. Y esto es muy importante para nosotros. Esto es lo que le prometí a la familia real, que seríamos superhéroes, no supervillanos. No queremos darles a los malos las peores capacidades, porque esto, en el ejército de Indonesia, es como una habilidad de fuerzas especiales. Lo usan como la Guardia Nacional. Van a aldeas donde ha habido deslizamientos, terremotos, volcanes, donde la tierra se ha movido y ha enterrado a gente. Así que mandan al Kopassus, las fuerzas especiales. Usan vibravisión. Ellos pueden ver. Aquí hay 3 personas enterradas, pero están muertas. Márcalas. El resto de los soldados vendrán después a sacarlas. Aquí hay 2 personas vivas. Desentiérrenlas ya. Y literalmente todo el país está unificado. Hay personas reales como Jedi en la vida real, con estas habilidades para ayudar a su país y a la humanidad. En mi opinión, la enseñanza correcta y el corazón correcto deben ir siempre junto con esto. No es solo un poder, no es solo una habilidad. Es un camino para fortalecer nuestra ética, nuestros valores y nuestra moral, porque nos permite ver la verdad. Pero hay que enseñarles a mirar a través del lente correcto. La regla de oro está en la base de todas las religiones y filosofías del mundo. Si le hace daño a otro, no se lo hagas.
Hay miles de formas de decirlo, pero siempre está ahí. Uno pensaría que es tan simple que no haría falta repetirlo, pero todas las culturas lo repiten. Siempre debemos procurar ser buenos padres, buenos mentores, y asegurarnos de estar formando superhéroes que eleven la próxima generación. Lo que acabamos de escuchar nos habla de una tradición ancestral, surgida en Indonesia, el Getaran, que hoy encuentra nuevas formas de expresión. Mike Zelenick y su equipo han adaptado este método milenario a Occidente a través de VibraVision, una práctica que entrena los sentidos y ha abierto posibilidades reales a personas con ceguera mediante su programa gratuito y específicamente para ellas. Hoy en día existen muchas escuelas que hablan de ver sin los ojos, pero en este podcast nos centramos en aquellas que investigan seriamente y que trabajan con personas con baja visión o con ceguera y que además ofrecen sus programas de forma abierta, inclusiva y gratuita. Porque es ahí donde vemos no solo el potencial, sino también el compromiso. Y en esa misma línea encontramos a Rob Freeman, fundador de Vision Without Eyes, sin haber conocido para nada al equipo de VibraVision ni haber tenido contacto con nosotros en ningún momento, llegó por su cuenta propia a la misma intuición, que es posible despertar una percepción más allá del ojo físico. Y desde hace más de 7 años lo entrenan personas de todo el mundo. Algo está despertando en el mundo en el que vivimos. Yo al principio no lo creí. Pensé que era una exageración, una ilusión colectiva o simplemente una moda más. O que al yo estar en contacto con personas que se dedicaban a esto era como si yo lo viera más. Pero algo empezó a inquietarme cuando los relatos comenzaron a repetirse. No en un lugar, no dentro de un mismo grupo, sino que está ocurriendo en todas partes, en paralelo, como si de alguna forma una consciencia más grande, algo que no sé cómo nombrar, hubiera decidido que ha llegado el momento. Incluso personas que jamás nos han visto, que no sabían que existíamos, nos han buscado y contactado porque soñaron con nosotros, literalmente, porque en esos sueños descubrieron que podían ver sin usar los ojos. Y entonces uno se detiene, respira y empieza a escuchar con más atención. Quizás no entendamos aún lo que está pasando. Quizás nunca tengamos todas las respuestas. Pero lo que es imposible negar es que algo se está despertando. Y ese algo es profundamente humano. Escuchemos ahora a Rob, dejando que nos guíe con la voz de su experiencia. En 2017 estábamos en Australia y conocimos a Leonia Pelt, una australiana. Ella me envió un vídeo de sus nietos corriendo por el jardín, jugando al escondite con antifaces puestos, con antifaces de venda en los ojos. Al principio pensé que era una broma y le escribí y le dije, Leonie, ¿esto es una broma o es real? Si es real, quiero hacerlo. Y entonces ella me respondió y dijo que era real. Llevaba enseñando a sus nietos desde hacía algunos años y podían ver perfectamente bien con los ojos vendados. Así que me puse en contacto con una señora aquí en Canadá y fuimos un fin de semana e hicimos un entrenamiento. Creo que vi un solo color durante todo el fin de semana. Pero, ¿sabes? Una amiga mía que vino conmigo, Wendy, nos mantuvimos en ello después y comenzamos a practicar por nuestra cuenta. Y descubrimos muchas cosas simplemente por ensayo y error. No había nadie más en Canadá que nos pudiera ayudar. Así que simplemente practicamos. Y a nivel intuitivo, encontramos muchas cosas útiles. Una de las primeras cosas que descubrimos fue la risa. Ya sabes, sonreír. Sonreír bien y reírse. Parece que la ventana intuitiva se abre de par en par. Y realmente trabajamos con varios otros formadores durante un periodo de tiempo, solo para aprender diferentes técnicas y diferentes formas en que podrían enseñar esto. Pero en última instancia, llegamos a la conclusión de que no importa exactamente lo que hagas. Es más bien la idea de cualquier cosa sirve. Así que descubrimos, por ensayo y error, igual que, ya sabes, Edison tardó 2000 intentos antes de que lograra la bombilla.
No digo que nosotros hiciéramos 2000 cosas, pero probablemente estuvimos bastante cerca. Y descubrimos todas estas cosas por ensayo y error. Descubrimos que cualquier cosa que puedas hacer, no importa qué, cualquier cosa que puedas hacer que ocupe el hemisferio izquierdo, lo mantenga ocupado, lo distraiga, lo moleste, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que puedas hacer ahí evitará que interfiera con el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho se manifestará con la visión mental. Y luego también descubrimos otras cosas que podrías hacer para ayudar a fomentar lo que consideramos. Es casi como este niño pequeño dentro de nosotros. Una niña pequeña, un niño pequeño. Porque parece comportarse así. No sé si es cierto. Pero simplemente usamos este tipo de modelo, porque parece funcionar. Pero cualquier cosa que pueda animar a ese niño pequeño a salir y jugar, y ya sabes, involucrará juegos, como muchos juegos infantiles. Y cuanto más puedas divertirte, ser espontáneo, estar en el momento, más funcionará este nivel intuitivo de visión mental. Y eso es algo que tú estás explicando, que con Tania también lo hemos estado haciendo, investigando y teniendo la misma experiencia. Y no teníamos contacto con otras personas en ese momento. Un día llegué a casa y encontré a Tania y a un participante riendo. El participante se estaba riendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y le dije, ¿qué está pasando aquí? Y el participante dijo, si dejo de reír ya no puedo ver. Así que reír es muy importante. Y hemos estado diciendo lo mismo, ser como un niño, jugar, disfrutar. Y la magia sucede. Y hemos llegado al mismo punto, pero sin conexión. Así que es interesante. Sí, quería hacer el mismo comentario. Porque es muy divertido ver que hay muchas metodologías por todo el mundo. Y cada metodología funciona de manera muy diferente a otra. Y llegué a la conclusión de que no es tan importante la metodología que quieras usar. Lo que realmente importa es desde dónde lo haces. Así que este espacio de trabajo es desde ser como un niño, jugar, divertirse y volver a nuestras raíces como alma, como persona, como ser humano. Y tú has mencionado antes que encontraste como dos formas de desarrollar esto, como el nivel intuitivo y el nivel avanzado. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco más sobre eso? Sí, y algunas personas me preguntan, ¿debería apretarme bien la máscara? Y lo que nosotros decimos es que esté cómoda, que no veas luz, básicamente. Y vamos revisando cada persona hasta que esté satisfecha de que no entra nada de luz. Por si necesitamos mostrárselo después. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, sí, cuando tienen la máscara puesta, a veces empiezan a ver en algunas áreas de pequeños puntos o zonas de luz. Puede ser que vean por los bordes de la espuma, viendo por los bordes de la máscara, pero no importa, porque incluso si están viendo a través de la espuma, lo que he descubierto es que puedes engañar al cerebro. Puedes mirar a través de esos puntitos. Y de repente, uno de esos puntos se convierte en el precursor de la visión mental. Es decir, uno de esos puntos te deja ver un color un poco más claro. Y luego se hace más grande. Y de pronto, puedes ver detalles a través de él. Ahora bien, algunas personas no están viendo a través de la espuma en absoluto. Y aunque aparentemente algunos sí, no podemos estar 100% seguros de si es la espuma o es su visión mental superpuesta. Pero no importa. Lo que sucede es que ese punto comienza a mostrarse. Luego se ve color, luego detalles.
Y entonces, hacia el final de la semana, les damos parches para los ojos. Y bingo, dicen, oh por Dios, tengo los parches puestos, más la máscara, y aún puedo ver. Y en la última clase, en mayo, experimentamos con... No tengo aquí la hoja negra, está rosa, pero usamos una hoja negra. Le pusimos velcro a la máscara y la pegamos delante. O sea, 3 cosas. La máscara, los parches y el papel. Y estaban viendo a través de las 3 capas. Así que si eso no es suficiente para silenciar al mentiroso cerebro izquierdo, no sé qué lo será. Pero honestamente, cuando colocan ese papel, saben con absoluta certeza que están viendo con su visión mental. Están viendo a través de la máscara, el papel y los parches. Porque como adultos, nuestro hemisferio izquierdo cuestiona todo. Intenta sabotearte. Te dice, estás haciendo trampa. Intenta decirte que si hay un agujerito en la máscara, en el plástico, que si los parches no están bien puestos. Pero cuando añades ese tercer elemento, una hoja de papel negro, esta es rosa, pero bueno, no se puede ver a través de eso. Pero cuando activas tu visión mental y puedes ver, no sé qué más prueba necesitan los estudiantes de que están viendo con su mente a un nivel avanzado. Absolutely. ¿Y cuál es el otro nivel? Sí, el primer nivel es el nivel intuitivo. Lo llamamos intuitivo. Y es un nivel que podemos abrir en todos bastante rápido. Usualmente en 1 o 2 horas. Pero es ver colores, formas, muy borrosos, muy vagos. La mayor parte del tiempo es como una fotografía que aparece y desaparece. Y es típicamente muy difuso. Y en ese nivel, a veces ni siquiera ves una imagen. Solo tienes un saber muy claro, o una energía. O a veces incluso puedes oír tu propia voz decir, Rob es rojo, o Rob, esto es un triángulo. Hay muchas formas en las que se manifiesta ese nivel intuitivo. Lo usamos, si quieres llamarlo nivel 1, como trampolín para llegar al nivel 2, que es ver la habitación en tiempo real con la visión mental. El primer nivel es como ver fotos. A veces puede parecer un vídeo, pero normalmente son imágenes fijas. En el segundo nivel, o nivel avanzado, estás viendo el entorno en tiempo real, aunque sea un punto pequeño. Es como un vídeo en tiempo real. En otras palabras, allá donde miras, ves lo que está ocurriendo exactamente. Es 1 a 1 con la realidad del otro de la máscara. En cambio, en el nivel intuitivo, todo es muy nebuloso, incierto. A veces funciona, a veces no. A veces va un poco al futuro, al pasado. Ya sabes, local o no local, en otro lugar. Así que usamos eso para llegar al segundo nivel, al nivel avanzado. Ahora, muchas personas, cuando llegan al nivel avanzado, no quieren volver y hacerlo intuitivo. Pero yo animo a nuestros estudiantes. Les digo, ahora es fácil para ustedes ver a través de la máscara, del papel, de los parches. Les animo, continúen practicando y hagan eso más grande. Pero no pierdan lo intuitivo. Hay tantos aspectos del lado intuitivo, de la visión mental, que pueden ofrecer información valiosa en tu vida. Por ejemplo, una de las personas que estuvo en el seminario, al volver a casa, ella me mandó un mensaje y me dice, ¿sabes? Me alegra haber desarrollado mi nivel intuitivo de Mindsight. Y yo les pregunto, ¿por qué dices eso? Y me dicen, bueno, estaba detenida en un semáforo,
la luz se puso en verde y fui a poner el pie en el acelerador. Pero escuché una voz que me dijo, «Detente». Y enseguida, dice ella, enseguida puse el pie en el freno. Y justo en ese momento, un coche pasó a toda velocidad por la intersección con la luz roja, justo delante. Ahora, eso es información a nivel intuitivo. Y ella estaba sintonizada con eso, y la recibió con éxito. Y puede que le haya salvado la vida. Sé que tú también trabajas con personas ciegas, y creo que sería muy bueno si pudieras explicar tu experiencia. Creo que esa semana trabajaste con una chica que, si no me equivoco, no tiene ojos. Tal vez podrías contar eso. Sure. Her name's Kelly, and she lives about an hour and a half away from here. And she Claro, came su nombre es Kelly, our course y vive a here 1 hora y media de aquí. just a Ella few vino weeks a un ago. curso hace unas semanas. And, you know, the blind Las personas people generally ciegas take les a little toma bit longer generalmente to learn, más tiempo a aprender, or at least o al to menos open up abrir the la habilidad. ability. If people have had eyesight earlier in the life, Si las personas han tenido I find it's visión en su vida, generally easier. creo que es un poco más fácil. But with Kelly, she was born blind. Pero con Kelly, ella nació And ciega, at the age y a of los 2 años 2, desarrolló glaucoma she y tuvieron developed que severe quitarle un ojo. glaucoma in her eyes and had to have the one eye removed. And then at the age of 3, they had to take the Luego, a other los one 3 out. años, tuvieron que quitarle el otro. She is, Así que ella es, you know, ya the sabes, lady without eyes la who mujer sin sees. ojos que ve. She told me that as a young child, she Me contó had que de niña tuvo mindsight, mindsight, a form of mindsight, una forma de mindsight spontaneous. espontánea. Like, she was very loved, Era muy is to querida, this day, y lo sigue by siendo, her por sus friends amigos and y su family, familia, and she got a y lot of recibió mucho nurturing afecto de around niña. her as a young child. Y es And posible that que is eso possible contribuyera that a que su contributed mindsight se to her abriera spontaneous espontáneamente. mindsight coming open. Y parece She que ella said está it wasn't alcanzando ese open nivel all the time, avanzado, but it just came and viendo en went. tiempo real, pero And va y viene. even in later years when she was Incluso working, en her años colleagues posteriores, would cuando ya tease her trabajaba, and say, "Well, you're not sus really compañeros se blind," burlaban de ella y decían, because bueno, she no estás could realmente say ciega, what color porque podía shirt decir de somebody qué had color era on. la camisa de She alguien, could describe podía their describir face, su you cara, know, if they had si red tenía hair el or pelo black rojo o hair, negro, what color de their qué eyes color were. eran So sus ojos. she had this Así que ability, tenía esa habilidad, porque todos because la we all tenemos, have de it hecho. anyway. We're Nacemos born con with ella. it. And but you know, as she got Pero a older, she medida que fue kind of creciendo, se moved fue away alejando from de it. eso. You know, your life Ya gets sabes, busy. la You vida se spend vuelve so much ajetreada, time in your left pasas tanto brain. tiempo en el She hemisferio moved izquierdo away del from cerebro it. So y se fue when she alejando. found out about, you know, vision without eyes, Entonces, she cuando se enteró de contacted me visión sin and we ojos, talked me about it. contactó And y I hablamos said, sobre ello. "Well, you know, Y you yo le can dije, bueno, reactivate what podemos you reactivar already lo que ya had tenías de niña o as de a más child joven. or as a younger person." Así que ella vino So she did come e for the hicimos week. muchos She was ejercicios getting en los colors que and sabía symbols and colores so y on. símbolos y más. And Y then entonces le dije, I asked necesitamos her, I seguir said, "You trabajando know, en we ello. really need to keep working away with this." And Así so I que la invited her to invité a come to my venir a mi house casa for 2 2 semanas weeks. junto con una And we entrenadora, had one of our Dalia. trainers, Ella es Dahlia, who's realmente very buena con ver strong sin at los what you're ojos. seeing, spent the first Y week pasaron with la her. primera semana And then the juntas. second week we had Nikki Y la segunda semana spend entrenando time con with her. Nikki. Dahlia did a lot of exercises around sensory Dalia hizo things, muchos ejercicios like relacionados con las cosas associating different sensoriales, colors and symbols como with asociar diferentes colores sounds, y símbolos with con sonidos, smells, con with olores, the con la texture textura del of paper. papel. Even though the papers were the Incluso si los same, papeles eran she would iguales. have Ella Kelly pedía a Kelly say, que le "Well, this dijera, one feels bueno, rougher este se than siente this." más áspero Now, que they este. were the same, but you could create associations which the brain Eran los somehow mismos, pero podías remembers crear that asociaciones the en one las that que you el said cerebro de rougher alguna is manera always this paper. recuerda que el que tú You know, dijiste even que though era you áspero shuffle them around, you siempre can era find ese. that paper again. So Aunque los Dahlia mezclaras, did a lot of things around podía encontrar ese sensory papel otra vez. things. Okay, even Así que Delia hizo echolocation muchas cosas and, relacionadas con lo you know, sensorial. they went into the bathroom and Incluso turned the lights off and ecolocalización. did it in the dark as E iban al well. baño y apagaban They las were luces. successful. Y lo hacían So también en la oscuridad. she Y les did a lot funcionaba. of different things that you wouldn't Así que normally hizo muchas do cosas for the distintas sighted que people. You normalmente don't no need harías to. con personas que And ven. that was No very, hace falta. very helpful. Y eso fue muy And útil. Y you know, ya we would sabes, go on what salíamos we a lo que called llamábamos doing hacer el field work, trabajo de where you'd go campo. out and go to the stores and I would have Salíamos e íbamos Kelly, a las I would, tiendas. you know,
Yo le pedí a Kelly, hay un vídeo que te envié donde había un botiquín de primeros auxilios, y le pedí a Kelly que describiera los colores de la caja, y acertó con cada color. Muy bien, así que dime dónde está la forma. Hay 3 cosas encima de la mesa. 2 colores y una forma. ¿Hay un amarillo? Sí, hay un amarillo. Y hay un verde o realmente azul. Sí, hay un azul. ¿Y qué forma tienes ahí? Es un triángulo. Sí, oh Dios mío, Kelly, sin tocarlo ni siquiera. Así que le preguntamos si tenía una ventana. Es interesante porque parece que tiene una ventana que se abre y se cierra. Porque a veces parece que puede ver en tiempo real y puede describirlo. Y nos ha pasado que vamos en el coche y de repente dice, oh, veo un símbolo. Y describió que el símbolo tenía 2 líneas horizontales rojas, una arriba y otra abajo, rojo en el medio. Y le preguntó, ¿qué palabra es? Y ella le dijo que era. Así que parece que está alcanzando el nivel de ver en tiempo real, el nivel avanzado, pero se mueve de un lado a otro. Y a medida que su confianza crece en esto, creo que verá que se abrirá más. Yo la animo a que practique en casa. Ahora tiene a su hermana ayudándole en la práctica. Y después yo iré con uno de los entrenadores y pasaremos un día con ella en las próximas semanas. Queremos que pueda ver en tiempo real. Así que, ya sabes, va a jubilar a su perro guía este otoño y no quiere tener otro. Así que queremos que tenga su mente abierta al tiempo real antes de otoño. We want her to have her real-time mind sight opening by at least the fall or earlier. So we're having great success. Así que estamos teniendo mucho éxito. Hemos entrenado a más personas con ceguera. Todas alcanzan el nivel intuitivo. Y algunos de ellos han visto de pequeños. Otros no han visto nunca. Y muchos de ellos parecen flotar en este término de ver a tiempo real. Parece como que hay momentos que se enciende y pueden ver lo que se les ponga delante. Y en otros momentos se desvanece de vuelta al nivel intuitivo. Así que enseñar a personas con ceguera parece ser más desafiante, pero no es imposible. Y hay muchos vídeos en internet de personas con ceguera que pueden ver. Tengo la tarjeta de símbolos y estoy moviendo mi dedo alrededor. Cuando me digas stop, voy a parar. De acuerdo. Con un nivel intuitivo o viendo en tiempo real, ¿puedes ver el símbolo que mi dedo está señalando? Estoy señalando justo la parte inferior del símbolo y es uno de los 4 símbolos que hay en la carta. Sí, puedo ver tu dedo moviéndose. Pues entonces mira encima de mi dedo y dime cuál de los 4 símbolos estoy señalando. Parece... Espera, aguanta un momento. Sí, parece un símbolo de sumar. Sí que lo es. Bien hecho, John. ¿Crees que lo estabas viendo a nivel intuitivo o a tiempo real? Ha sido intuitivo, pero al mismo tiempo en tiempo real. Oh, gracias. Esto es una apreciación muy acurada. Ahora voy a mostrarte una tarjeta que tiene unas letras y en las esquinas unas marcas de color. Lo de la derecha parece como un círculo. Sí, es correcto, es un círculo. Es una O. Bien hecho, John. Sigo sosteniendo la tarjeta en la pantalla. Puedo ver la O y en la izquierda es como... Oh, sí, es una S y una O. So. Sí, John. Hay un par de razones. 1. Mi primer amigo de pequeño era ciego. Y yo era muy tímido. No me era fácil hacer amigos como los demás niños. Me hice amigo de un chico ciego en la escuela. Y nos llevábamos muy bien. Y no me importaba que fuera ciego. De pequeño eso no me importaba. Recuerdo que me invitó a su casa a jugar y estaba muy emocionado de poder ir a su casa a jugar. Caminé por todo nuestro barrio. Ya sabes, estaba a unas pocas cuadras. Llamé a la puerta. Su madre salió y me dijo, lo siento, Robert, Raymond no saldrá a jugar, ya no jugará contigo. Lo vamos a sacar de la escuela. Irá a una escuela para ciegos. Lo siento, adiós.
Como niño pequeño que era, fue devastador. Regresé a casa llorando, porque era como que era mi único amigo en esto. Me rechazaron. Así que siempre lo recordé. Y pensé, ¿por qué no pudo ir a una escuela normal? ¿Por qué no pudo ser como los demás niños y aprender? Kelly sí fue a escuelas normales y encajó. Claro. Y luego, más adelante en mi vida, mi madre falleció, pero desarrolló degeneración macular y su vista empieza en el centro. La agudeza visual desaparece y luego se extiende hacia afuera. Así que finalmente se quedó ciega. Y me sentí realmente perdido. No podía ayudarla. Así que, cuando descubrí esta habilidad, pensé, bueno, puedo ayudar a personas como mi primer amigo Raymond. Puedo ayudar a personas como mi madre, que se quedó ciega. Y la tercera razón, pensé, fue que estamos enseñando a personas videntes y muchos seguirán con ello. Otros lo tomarán como un truco de magia, como, vale, ya lo hice, ya no quiero hacerlo. Y yo siento que, bueno, inviertes tanto tiempo con estas personas. Lo entienden y luego lo dejan. Es como si se enfrentaran a otro reto, a otro nivel. Todo eso me pareció un poco raro y pensé, bueno, las personas ciegas lo necesitan y la mayoría lo desea. Y por eso el trabajo que inviertes, y estoy seguro de que, como tú, también pones el corazón y alma en esto. Es una pasión. Y es como si la mayoría de esas personas se quedaran contigo, se convirtieran en amigos para toda la vida, porque trabajarías con ellos incluso fuera de los seminarios y mucho después también. Y puedes sentirte bien por eso. Puedes sentirte bien por haber ayudado a una persona ciega a ver, por haberle permitido abrirse. Le has ayudado a descubrir una herramienta que todos tenemos y que puede usar para enriquecer su vida. ¿Te has encontrado con casos de personas que hayan mejorado su visión ocular después de realizar los ejercicios de visión mental? Sí, eso es bastante común. Por ejemplo, Claudia, una de mis estudiantes, que ahora es entrenadora y demostradora, fue al optometrista a que le revisaran los ojos. Ella tiene retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que va cerrando poco a poco el campo visual. Y el optometrista le preguntó, ¿llevas lentes de contacto? Ella dijo que no. Y él respondió, es que has mejorado en el examen de visión desde la última vez. Y eso sabemos que es imposible con retinosis pigmentaria. Es una enfermedad degenerativa, no mejora. Puede ralentizarse, pero no va para atrás. Es un deterioro físico progresivo de la estructura ocular. Pero el optometrista le dijo que su visión había mejorado. Y ella me preguntó cómo era posible. Le dije, desde mi punto de vista, es que tu visión mental se ha superpuesto a tu visión real, en tiempo real, durante tu día a día. Y sé que eso es posible porque me pasó a mí. Creo que lo conté antes. Estaba en un viaje de esquí. Normalmente no uso el celular cuando estoy esquiando, pero estaba esperando un mensaje muy importante. Y cuando llegó el mensaje, estábamos en el telesilla. Y yo no llevo gafas cuando estoy esquiando. Esquiando puedo ver a lo lejos y eso es suficiente. Quiero decir, puedo esquivar a las personas y puedo ver razonablemente. No es totalmente nítido, pero es suficiente. Puedo evitar golpear a las personas y disfrutar de mi intento. Así que me llegó el mensaje y pensé, el mensaje, mejor leerlo. Sin ni siquiera pensarlo, saqué mi móvil del bolsillo y leí el mensaje entero.
en mi móvil con una letra muy, muy, muy pequeña. Y cuando terminé de leer las últimas 3 palabras pensé, un momento, yo no debería poder leer esto. No llevo mis gafas. Y en ese instante se volvió borroso. Intenté volver a verlo y ya no pude. Ese fue un caso donde mi visión mental se activó espontáneamente, porque la necesitaba. Se activó ahí mismo, a plena luz del día. Escuchar a Rob es como sentir que alguien nos contara nuestra misma historia desde hace años, aunque apenas lo conocimos hace unas semanas. Su forma de relatar, de poner palabras a lo invisible, nos conecta profundamente con lo que hemos vivido desde el Instituto de Visión Intuitiva, desde la Comisión de Investigación Visual. Sin conocernos, coincidimos en lenguaje, en experiencias, en intuiciones y especialmente en algo clave, en las formas que llevan al despertar de esta percepción más allá de los sentidos físicos. Y es que desde el Instituto hemos mapeado 7 vías principales que nos permiten desarrollar estas capacidades. Y Rob nos habla de principalmente 2 de ellas, las 2 primeras. La primera la llamamos visión extraocular o visión directa. Es como una luz que aparece dentro del antifaz y esa luz va creciendo, se transforma y se convierte en formas, colores, escenas, hasta que la persona describe con total exactitud lo que tiene enfrente de ella, como si pudiera ver todo lo que le rodea, a pesar de tener el antifaz y a veces incluso parches debajo del antifaz. La segunda forma, el segundo camino, nace desde el interior y es una visión intuitiva, más simbólica, más onírica. Al principio aparece como un lenguaje abstracto, casi incomprensible. Colores confusos, formas abstractas, imágenes que no tienen lógica aparente. Pero cuando analizamos con calma, entendemos que nos está diciendo algo, que ese caos aparente esconde una coherencia interna que nos muestra lo que nos rodea. Y cuando más se entrena, más nítido se vuelve, más certero, más exactas son las imágenes de lo que nos rodea. Lo sorprendente es que desde continentes diferentes y sin contacto previo coincidimos en la descripción de estas experiencias, pero hay más caminos. Por ejemplo, el tercer camino lo encontramos en la antigua Unión Soviética, cuando durante décadas se investigó una capacidad llamada percepción dermoóptica. La posibilidad de percibir formas, colores y letras a través de la piel. El cuarto camino lo abre la sinestesia, esta capacidad que tienen algunas personas de ver sonidos, oler colores o sentir texturas al leer una palabra. Una percepción cruzada, no patológica, sino creativa. Posiblemente una pista sobre cómo se entrelazan nuestros sentidos y cómo se pueden reconfigurar. Otros caminos los iremos descubriendo en los próximos capítulos. La ilusión del espeleólogo, por ejemplo, percepciones en estados expandidos de consciencia o incluso la sensación de percibir y ver desde fuera de nuestro propio cuerpo, o la ecolocalización. Todo esto nos dice que la visión intuitiva, ver sin los ojos, no es una invención moderna. Tiene historia, y esa historia va tomando velocidad. Al principio, ver sin los ojos parecía imposible. Luego, una anécdota o un truco para llamar la atención. Posteriormente, algunos casos aislados hicieron sospechar que era posible. Y más tarde, vimos que es entrenable. Y en distintos puntos del planeta, sin conexión directa, fue emergiendo la misma habilidad con distintas formas, pero con un fondo en común: mejorar nuestra percepción de esta experiencia humana. Y con una pregunta que se entreteje en el presente: ¿cómo puede servir esto a personas sin visión? Pero no hemos tocado el techo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que las personas con ceguera no solo desarrollen esta capacidad, sino que sean quienes la enseñen. Y ahí aparece Vicente, o mejor dicho, la historia de Vicente. Una historia que está entrelazada con el alma misma del instituto, porque él no solo fue uno de los primeros en confiar este proceso, él nos acompañó y sin saberlo nos ayudó a crecer.
Vicente no vino solo a recibir, vino a enseñar. Y hoy es el primer coach con ceguera diplomado por el Instituto de Visión Intuitiva. Y lo escucharemos además con 2 tiempos, con su voz de hace 2 años y medio, cuando acababa de terminar su proceso de visión intuitiva en sus sesiones, un tiempo atrás, y en su voz actual, como un coach activo del equipo del instituto. Porque hay historias que evolucionan, que aumentan en brillo, y hay historias que escriben la historia. Y esta es una de ellas. ¿Cómo explicarías la visión intuitiva, por ejemplo, para hablar primero sobre algo, a una persona que no sabe nada? ¿Qué es para ti, según tu experiencia de consciencia? Vale. El domingo pasado estaban aquí mi hermano, mis padres y mi cuñada y les empecé a contar un poco pues la dinámica de lo que hacemos, los ejercicios, las meditaciones, todo, ¿no? Y como que no lo... Joder, pero ¿cómo puedes ver tal? ¿Cómo puedes hacer? Digo, no sé, la intuición de la persona, trabaja mucho el no romper creencias, romper limitaciones, no pensar que todo lo que vemos tal. Y al final dije, mira, voy a sacar mi caja y vamos a hacer un juego. ¡Wow! Saqué la caja y lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, las cartas tener. Dije, venga, tú si quieres, Virginia, ponte mis gafas y digo, venga, te voy a dar una carta. Vamos a hacer una pequeña respiración, un pequeño ejercicio previo, donde estamos tranquilos, nada, 2 minutos, lo que era 2 minutos de... Vale. Aquí en esta misma mesa sentados 5 o 6 personas y todos ahí expectantes. ¿Ya estás tranquila? Sí, digo, vale, lo que te venga en los primeros 2 segundos lo sueltas. Empezamos con las cartas tener de vuelta. Carta, pum. Estrella, sí, pum, otra. Como un círculo, sí, pum. Wow. Pero eran... Fueron 5 o 6 cartas seguidas que ni yo, o sea, yo con mi trabajo, tal, no, entonces se quita las gafas, las deja así en la mesa, coge las cartas, las mira y dice, es que las veía. Digo, ¿comprendéis lo que es la visión intuitiva ahora? Y dijo mi cuñada, sí, confiar en ti. Entonces, para mí, la mejor forma de explicar a la gente qué es la visión intuitiva es, primero, preguntarles en su vida qué experiencia tienen de que en alguna ocasión han confiado en algo a ciegas, nunca mejor dicho, de su misión de vida o de lo que se han lanzado y lo han hecho y les ha salido y que dicen, pero eso puede ser trabajo. Sí, pero cuando no hay trabajo previo y confías en un proyecto y te lanzas a por él, ¿eso qué es? Una intuición, ya, pero si encima lo estás viendo en tu mente ya acabado, bueno, puede ser imaginación, lo que tú quieras. Ahora vamos a llevarlo a un caso práctico. Vamos a empezar a utilizar elementos, pues como unos vasos de colores, unos cubos, unas cartas, cualquier cosa simple. Empezamos con cosas simples, simplificando. Y lo que para mí es, para explicarlo a las personas con facilidad, es que sea el método simple, el sistema es simple porque parte de ti, no te hace falta grandes meditaciones, grandes experiencias, nada químico externo, nada que te ayude y está en todos nosotros. Totalmente. Eso con personas que tengan todas sus capacidades bien. Si me preguntas con otro tipo de personas que tengan discapacidad visual o incluso movilidad reducida y ayudarles un poco a salir de esa movilidad reducida, que es otra faceta muy potente de este tipo de trabajos, ahí podríamos hablar mucho más de todo esto. Y os conocí a vosotros y vuestra formación. Y dije, bueno, yo soy muy abierto de mente por mi vida, pero a ver qué hay aquí, ¿no? Entonces, las primeras sesiones fueron, ostras, esto, bueno, vamos a confiar en que, no sé, alguna pista me dará, ¿no? Pero de repente, en los primeros días, volví a soñar en color, que es una cosa que había perdido. Completamente había perdido el sueño en color. Yo ya no recordaba que estaba soñando en grises o directamente por sonidos y sombras y bultos, porque eso se iba difuminando. Y se activó de repente eso, no sé lo que sería, que dije, esto mola. O sea, quiero decir, vuelvo a soñar en color. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto, no? A nivel personal, y de crecimiento, me pareció maravilloso porque cada semana contigo me permitía trabajar durante la meditación previa y posterior que hacíamos siempre, me permitía trabajar cosas en mi vida que eran patrones que tenía ilimitantes en todos los aspectos y fui desbloqueando esos niveles por todas partes, tanto a nivel físico, con la vista,
el moverme, confiar en otra vez volver a moverme, como, o sea, la no vista, quiero decir, la intuición que tenía, como a nivel emocional, con la familia, con mi hijo, con todo mi entorno, a restar importancia a cosas que no la tenían realmente y verlas, ver cuando entraba en un bucle de pensamiento. Claro, yo lo oía, sentía que me encontraba enfadado, que me pasaba algo, pero es que ahora jugaba con esa intuición y con esa visión y con esos recuerdos que tenía de nuestras sesiones y me salía de esa imagen de, ¿qué me pasa? Que entrada? Y me veía claramente dibujado mi cuerpo con la figura, con la ropa que llevaba puesta, con una cosa muy brutal. Wow. Y luego, pues para mí, yo esperaba cada semana con muchísima ilusión la sesión contigo y con Ceci, cuando nos juntábamos, porque no sé si recordás, pero me acuerdo que volvemos a los animales. La perra de Ceci. Sí. En las sesiones. Es decir, estoy haciendo una visión contigo, un juego, un truco, una práctica allí de una foto y Ceci, ¿tienes una perra así? ¿Cómo he podido? Y el color y todo. Es decir, ¿cómo he visto yo la perra esa ahí que se ha asomado un instante o estaba por ahí dando vueltas? ¿Esto qué es telepatía? ¿O sigue siendo la intuición expandida, esa visión intuitiva que ya que está activada para un juego a corta o media distancia, no sabemos no sabemos dónde puede llegar? Exacto. Porque una visión No sabemos remota el sabemos límite. todo lo que es, ¿vale? Es un trabajo y tal, pero esto no es, esto es en tiempo real. A mí nadie me va a enseñar como una visión remota, por ejemplo, y perdona que mezcle términos, una foto a posteriori de lo que estoy yo viendo en esa visión remota. Esto es en tiempo real, estoy viendo en tiempo real esa perra pasando por allí. El orden de la casita de Tania con sus libros, su impresora allí apagada en un rincón, que no sé qué. La imagen tuya, tus cascos claritos. Cosas que yo cuando luego ya acabamos la sesión y ya nos despedíamos, nos sentamos, nos iba a compartir o a cenar, o los tres, mi hijo, ella y yo, y me decía, ¿no hablas? Digo, no puedo. Es decir, sigo en la sesión todavía, hemos salido de la meditación, pero sigo todavía visualizando claramente la foto que estábamos trabajando, la sensación con Tania. Eso, la parte de sesiones. Pero después, en mi día a día diario, empecé a utilizar el bastón de una forma más o menos, controlada, pero muy poquito. Y empecé a montar a caballo. Y dije, voy a dar un paso más allá. ¿Vale? Entonces, con caballos acostumbrados a andar con personas que sabes que hacen el recorrido pues fácil, automáticamente. Yo lo llevaba enganchado un caballo a otro para que no se soltase, no me perdiese. Y yo le digo al monitor, ¿por qué no lo sueltas y me dejas galopar? Y dice, hombre, tú no vas a ver para girarlo y tal. Digo, hombre, él tendrá confianza de girar en cada tal. El perro empezó a trotar, primero ligerito, un trote ligerito, y se empezó yo digo, pues no lo puedo controlar, el miedo. ¿Y por qué no confías como haces cuando? Pues confío. Y de repente visualicé las orejas del caballo, las crines, cómo le ponía la mano encima, y lo hice, luego iba visualizando, lo iba haciendo, lo iba tocando, y veía el camino que yo ya recordaba de cuando había visto mejor esta zona de aquí donde vivimos, y confiar en que yo cuando le dijese al caballo, para acá, aunque él conociese un recorrido, yo le iba a llevar por donde yo quería. Wow. Y fue. Mi mujer me decía, no, por ahí no. Digo, sí, este camino vamos a hacer por aquí. Y decía, bueno, no, que no lo conozco. Digo, sí, es que yo aquí he salido a correr por las mañanas hace muchísimos años, cuando era un crío. Lo conozco, vamos a confiar a ver qué pasa. Dimos la vuelta, llegamos a la cuadra, le bajamos del caballo, coge el chico sin hablar nada, guardó el caballo. Dice, no sé qué estarás haciendo, no me lo explico. No me lo explico, digo, yo tampoco. Pero tiene mucho que ver con esto. Y decir, venga, estoy aquí, ¿no? Y luego que alguien diga, oye, ¿habéis visto a Antonio? Pues sí, ha ido a coger no sé qué del coche. ¿Y cómo sabes? Digo, ya, porque no lo siento aquí, en este grupo de 4, 5, 6 personas, 7 personas. Vale. Entonces, eso me gusta mucho hacerlo también. Y verlos. Antes me los imaginaba. ¿Este hombre será calvo? ¿Será alto? ¿Será con pelo? Ahora lo veo, digo. Y me atrevo a afirmar, después de toda la experiencia con vosotros, me atrevo a afirmar, le digo, los interlocutores de radio que yo me lo imaginaba así, es que es así. Dice, casi, pero bastante aproximado a lo que es. Wow. Mola un montón. ¿Por qué no quieren hacer las grandes asociaciones cosas de estas? Que te da libertad, felicidad, confianza.
Algo que me conmueve profundamente de la personalidad de Vicente es su espíritu lúdico, esa chispa juguetona que parece encenderse cuando menos lo esperas. Es una forma tan libre y auténtica de ser en el mundo que es imposible no dejarse tocar por ella. Y una de esas cosas que más me asombra es la confianza absoluta que tiene en todo lo que percibe. No duda, no titubea. Puede tener una conversación en seco para anunciar con una sonrisa en los labios que acaba de aparcar un coche azul frente a la puerta, aunque nadie lo haya mencionado, o describir con una precisión imposible la camiseta que llevas puesta. Y lo dice con una naturalidad tan desarmante que por un segundo da la sensación que el tiempo se detiene, como si el tiempo y el espacio fueran dimensiones que se han quedado pequeñas. Han pasado más de 2 años de esta entrevista y nos preguntábamos qué ha pasado en este tiempo, cómo ha seguido su vida y qué experiencias ha vivido. Pues gracias a vosotros conocí a Alex, que fue el que primero os prologó el libro, vuestro primer libro, Alex Gómez Marín, y con él también descubrí otras cosas y estábamos viendo cómo la ciencia convencional también era capaz tiene que ser capaz de unir esto, ¿no? La ciencia y la conciencia. Y cómo trabajan en conjunto y cómo no hay que hacer lo que se ha tratado de hacer durante estos últimos años, que es separarlo, ¿no? Es todo uno. Ahí también juega un papel muy importante todo esto, ¿no? Ver las capacidades que tenemos que no están... O sea, que se quieren ningunear, ¿no? Y con él estábamos viendo eso, cómo ver ese camino de unión y darle otra vuelta más de tuerca a todo esto. Empezamos con cosas como los juegos que hacíamos con vosotros. Me refiero a juegos siempre en el aspecto más... O sea, primero más técnico porque es un trabajo muy escrupuloso el que hacéis vosotros, ¿no? Digo juego porque para mí sigue siendo jugar. Y es la única forma de aprender, ¿eh? O sea, de hecho. Con lo mismo, ¿no? Pues con vasos de colores. Pero le damos una vuelta más de tuerca. Es decir, aparte del antifaz y los vasos y tal, pues incluso metíamos, por ejemplo, en una bolsa negra, de esas de tela con varias bolsas, él me tapaba la cabeza con papel albal de aluminio las gafas, luego me ponía varias capas de guantes para evitar la dermovisión, me ponía auriculares, es decir, todos los aislantes que se pudiesen poner y hacíamos los mismos experimentos, ¿no? Que hacíamos con vosotros, mismos juegos, quiero decir, ¿no? De vasos de colores, de fotografías, y luego dimos una vuelta más de tuerca. Después de un año de vernos una vez al mes, más o menos, unos meses, tal, pues decidimos empezar con las fotografías y yo empecé a percibir que cuando llegaba de la casa o nos juntábamos para hacer experimentos, sentía lo que había en la mochila que traía. Wow. No tan claramente, pero decía, ostras. Entonces, un día se le ocurrió hablar con mi chica, con Rosy, y le dijo, vamos a preparar unas fotos que tengas por casa o que tenga yo aquí, vamos a mezclar. Y me pidió que yo le dibujase, porque es una de las cosas que también he vuelto a ganar, que a veces cojo un cuaderno, digo, déjame un cuaderno, tal, estoy con el antifaz puesto, me pongo a dibujar y dibujo lo que percibo que hay en la foto o lo que se me ocurra. En ese momento estoy en un espacio, a veces voy con amigos a hacer alguna excursión pues a un monasterio o un sitio concreto, me siento, digo, por favor, dejes un cuaderno y tengo que dibujar algo que me llega de información en ese momento y me sale así dibujando o escribiendo. Entonces, me decía Alex, le dijo a mi mujer, voy a seleccionar yo unas fotos y en vez de que las pongamos delante, me vas a decir la foto que te voy a enseñar dentro de 15 días, pero no la voy a elegir yo. La vamos a hacer con un algoritmo informático que la va a seleccionar de una base de datos. Entonces era como rizar el rizo. Entonces yo le llamo un día por teléfono y digo, Alex, mientras estábamos estos 15 días esperando en el impasse, digo, Alex, quita la foto del campanario de la torre de la iglesia que ya la he visto. Entonces me llamó y me dijo, qué cabrón. Literal. O sea, vale, la tenía en la mano en el despacho y la foto esa, ¿cómo sabes que estaba? Digo, he visto una foto de un campanario, estábamos Rosy en ese campanario mirando y esa foto está hecha en Guadarrama.
en la Sierra de Madrid. Dijo, vale. Entonces, antes de que... Ya le dije, y ya tengo la foto que me vas a enseñar. Claro, nadie lo sabía, pero yo le dije, esta foto es esto, entonces lo dibujé. Tú conoces el espacio, Tania, porque has estado con Jordi y yo os mandé allí. Digo, esta es la ermita de San Benito de Orante en Jaca. ¿Qué ocurre? Sí. Que esta foto, este espacio para mí también tiene un peso emocional muy grande. Es decir, también tengo que deciros una cosa que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la visión, o sea, abrir la visión intuitiva, en algunos casos, en mi caso, por ejemplo, me ha dado que si la imagen que tengo que me llega, por ejemplo, este caso de los experimentos o de los trabajos que estábamos haciendo, tenía una carga emocional muy grande en mí, era más fácil para mí que apareciese. Totalmente. En este Totalmente. caso de ese método delante, fue el principio de muchas cosas que me sucedieron estos últimos 5 o 6 años. Y efectivamente, cuando Alex fue a dar el ordenador, yo dibujé la foto, se lo pasé a Rosy le mandó la foto de mi dibujo a Alex, y yo no sabía nada, dije, Rosy, mira esto, mándale esto a Alex, que esto es lo que he visto. Alex delante de mí, encendió el ordenador, puso el programa informático, ¡pum! San Benito delante, la ermita. Ese Guau. fue... Entonces estuvimos haciendo más experimentos, entonces yo hacía fotos a futurible. Y era un poco en la visión intuitiva junto con la visión remota. Era una cosa muy Totalmente. extraña, Está ¿no? mezclando las dos capacidades y además está jugando con el tiempo, porque entiendo que esa imagen tú la viste y todavía nadie sabía qué imagen iba a ser. O sea, no Eso había es. visitado ninguna conciencia, por decirlo de alguna manera, en ese Claro, tiempo. claro, eso es. Pero era todo este trabajo que a la vez estaba haciendo con vosotros sesiones, mientras que también trabajaba con Alex, y un momento que era tan brutal que a veces llegaba Alex en el tren, oye, estoy llegando pues yo qué sé, a Madrid, ¿no? Pues venía de lejos, ¿no? Venga, pues yo recojo de la estación y nos vemos en casa, tal. Y cuando llegaba, yo le abrazaba, llegábamos tal, ay, que venga, vamos a trabajar. Yo le decía a Alex, por favor, ¿te puedes quitar ese colgante que llevas con símbolo indio que me distrae? Entonces hacía así y hacía así, y decía, venga. Y era como, joder, venga, vale, ya me has roto la cabeza, vámonos, a otra cosa. Entonces, yo decía, no, Alex, yo es que hago lo mismo que hacía con Tani, yo abro mi intuición, me dejo llevar, confío y digo, esto es así, o sea, no le doy muchas vueltas, porque entonces metes la mente y aquello se pira. Tienes que, son 30 segundos, para mí son 30 segundos básicos, llega, y pum, ya está. Es que es así, es decir, cuando estás tú trabajando bien, estás más o menos con eso limpio, saneado y tal, es muy rápido, no tienes que hacer grandes esfuerzos, porque como metas el esfuerzo en ese trabajo de intuición, entra la mente racional, que es la que se encarga para mí de ponerle, pues si tenemos ahora mismo una mente que es como pared de cristal en la que tú te giras en 360 y ves todo a la vez y puedes acceder a toda tu información y se abre todo como si fuera aquello, eso se encarga de ponerle cortinas a todo. Claro. Más cosas. Yo llegaba, por ejemplo, a un centro grande, un gimnasio donde trabajaba, que era un gimnasio inmenso de 1000 metros cuadrados, con miles de máquinas, miles de personas, todo tipo de mancuernas, de gestos por el suelo, imagínate. Y yo llegaba y lo primero que hacía era conectarme con esa energía que habíamos estado trabajando, con esa forma de verlo, con esa forma de moverme. Y yo creo que me habría golpeado 3 veces en un año en ese gimnasio, con cosas que aparecían de repente. Entre ellos eran personas que se cruzaban porque yo intentaba ir sin bastón, pero claro, el bastón lo usaba para que la gente me viese a mí, curiosamente, no para yo ver a los demás. Y me dio mucha fuerza. Nos propusimos la idea de que yo me hiciese coach. Es verdad que a la hora de hacer las sesiones con personas te hace falta a veces una persona a tu lado que vea bien para que te ayude un poco a llevar las sesiones, pero bueno, hemos encontrado más o menos un sistema en el que nos apañamos. Y lo primero con lo que me atreví fue con los niños. Y tuve los tres casos distintos. Una súper activa, tiene la intuición súper activada, es una niña que no le hace falta nada para que le pongas un antifaz y le vuele la cabeza y sea súper rápida, ¿no? Es súper guay. Tenemos un sobrino que tiene un aspecto de autismo bastante alto, que ahí nos costó más y pudimos trabajar, pero es cierto que el hacer eso con el niño de alguna forma activó algo que tenía él oculto que no podía sacar y le hacía daño o sea, no pretendíamos eso, pretendíamos jugar con él, pero le activó algo que le hizo ganar confianza y contar cosas que él no podía porque estaban tapadas
y salió y se liberó de ciertas actitudes y cosas que tenía. Y mi otra sobrinita, que también tiene un poquito de TDAH y varias, esas cosas ahora se catalogan de TDAH y tal, que yo desconozco porque no soy de este mundo, pero para mí eran niños inquietos. Exacto. Sí, vale, vamos a dejar de poner etiquetas a muchas cosas, ¿no? Porque al final, pues esta niña, mi sobrina, le costó un poco, a la otra sobrina le costó un poquitín más. Son mellizos, los dos que te digo últimos son mellizos. Le costó un poco más y las sesiones son más cortas. Entonces, vimos que los niños no les hace falta nada. De hecho, a mí a veces me impone. Entonces, si tienes una persona de la siguiente sesión, es un señor de 30 años. Guay. Bueno, tranquilo. Oye, que viene un niño de 7, 8 años. Ostras, me va a dar un revolcón. Pues es que sales diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Entonces, es brutal. Hemos visto cómo mis sobrinos, que en el cole, por su diferente, sus capacidades distintas, eran un poco aislados y ganaban confianza. Y no es que le diese un poco lo mismo, sino que ya tenían su propio campo de juego en ellos mismos con estas herramientas. Yo animo a la gente a la gente que ve bien, que cierre los ojos y vea. Y a la gente que es ciega, como es nuestro caso, y hemos perdido un poco esa valentía, ese arrojo de tirar para adelante. El que lo tiene, hay que atarlo más corto. Tener cuidado, ¿eh? El que tenga, quiero decir, yo con todo el cariño y esto un poco en plan de coña, pero el que tenga ya valentía de sobra, arrojo, y sube montañas y trepa árboles y no sé qué tal, es una forma de que te hagan menos heridas, porque ya no vas a ir a lo loco, pero con la intuición es como que vas a poderlo ver más claramente. Pero el que es ciego total, que se anime a hacerlo, porque te va a hacer ganar en autoestima. Por favor, probarlo. Probarlo, que es que no perdéis nada. Es que el que es ciego total no pierde nada. Vas a ganar todo. Vas a ganar confianza, vas a ganar seguridad en ti mismo. Y no para moverte sin bastón por la calle, que al final eso es, el bastón hay que llevarlo. Joder, tampoco, eso hay que usarlo, como decía Tania, hay que usarlo cuando se necesita puntualmente, pero en tu día a día, en tu casa, a la hora de cocinar, a la hora de moverte, a la hora de, yo qué sé, de animarte a salir a hacer cosas que a veces te limita porque, es que, ¿sabéis lo que soy ciegos? Cuando vamos con gente que ve, a veces nos olvidan porque no están acostumbrados a llevarnos. Esto te va a hacer que tú no tengas que depender o sea, te va a ayudar mucho. A mí me ayudó, ¿eh? Yo digo mi experiencia personal. Luego cada uno lo puede aplicar en su campo como... Esto no quiere decir que esto sea la purga de Benito. O sea, que cada uno lo aplica como buenamente pueda y en su capacidad y en su vida. A mí me ha ayudado a no perderme de los demás, porque los demás a veces inconscientemente lo hace. La gente muchas veces no hace aposta el dejarte ahí porque eres ciego o el exceso de cuidado. No saben a veces cómo guiarnos y esto te ayuda a ti a oye, que no dependa, que yo no quiero depender, que no dependan tanto, no tenemos que dependernos. Entonces yo tengo esa capacidad de ser autosuficiente, más autosuficiente en ese aspecto, ¿vale? Más autónomo. Y luego, padres que tenéis hijos, pequeños, medianos, por favor, apagar los móviles y encender la intuición. Apagar las tablets y los ordenadores y encender la intuición. Cerramos este capítulo con el corazón un poco más abierto y la mente, un poco confundida, pero en el mejor sentido posible. Debemos soltar la seguridad de lo que sabemos para abrirnos a un nuevo marco experiencial. Y lo que hemos recorrido no es fácil de clasificar. Las entrevistas, las historias, las experiencias. Escuchar a quienes han vivido estas experiencias, desde las escuelas que entrenan con esta capacidad hasta personas con ceguera que logran ver con los ojos tapados, nos obliga a preguntarnos, ¿y si apenas estamos tocando la superficie de algo mucho más profundo? A medida que crece el interés, la ciencia comienza a mirar más de cerca. Estudios en neuroplasticidad han demostrado que el cerebro es mucho más adaptable de lo que creíamos. Cuando una vía sensorial se reduce, otras pueden activarse de manera inesperada. Además, investigaciones en percepción extrasensorial y campos como la neurociencia contemplativa empiezan ya a abrir el espacio a lo que antes era considerado imposible, que la mente humana, bajo ciertos estados de atención y entrenamiento, podría acceder a más información de los canales convencionales. Y lo sorprendente es que quienes entrenan esta percepción no solo logran reconocer colores, formas, letras con los ojos vendados, sino que también desarrollan una sensibilidad emocional más fina,
afinan su intuición, mejoran la memoria, la atención sostenida e incluso, según algunos estudios preliminares, se reduce su ansiedad y se eleva su sensación de conexión interior. Y sí, también ha habido momentos que nos hicieron reír, aunque no siempre supimos si reíamos del asombro, de los nervios o del desconcierto. Como, por ejemplo, me acuerdo de cuando Vicente, con total seriedad y con los ojos vendados, preguntó: ¿qué, Jordi? ¿Estás disfrutando del donete que te estás comiendo? Y lo mejor es que Jordi había entrado a hurtadillas en una sala llena de personas haciendo práctica y se estaba atiborrando en la mesita de comida a escondidas de todos los presentes en el otro lado de la sala. Y ni yo lo había visto con mis ojos abiertos. Así que bueno, más allá de los datos, los testimonios, la lógica o el humor, este viaje nos recuerda algo esencial. Y es que los límites de la percepción no siempre están donde pensamos. A veces lo que creemos que vemos es solo una pequeña parte de lo que realmente podemos conocer. Así que si algo de todo esto resonó en ti, aunque sea una pequeña duda, una chispa de curiosidad o esa pregunta que se resiste a apagarse, préstale atención, porque quizás no se trata de ver más, sino de empezar a ver diferente. Y tal vez, solo tal vez, si seguimos entrenando esta mirada, podamos no solo ver sin los ojos, sino también vivir con una percepción más despierta, más libre, más profundamente propia. Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Tania. ¿Cómo ha ido después de la sesión? Bueno, contadnos experiencias intuitivas que hayáis tenido esta semana. Bueno, es lo que yo le decía a unos amigos también con baja visión después de la primera sesión con mi coach. En pocas palabras, yo lo que les dije literalmente a mis amigos fue: me voló la cabeza. Jamás pensé que fuera posible algo así. Realmente cuando uno abre la mente a otras posibilidades, a otras cosas, a otros conocimientos, el mundo se te amplía inimaginablemente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Freddy aquí saludando. El reto está en creerlo, ¿no? En aceptar que realmente se está viendo, se está percibiendo, ¿no? Yo a veces luego de pronto sí lo pongo en duda y resulta que sí es lo que yo estoy viendo, ¿no? Pero a veces es esa duda, ¿no? De chale, sí la estaré viendo. Tan solo ayer yo lo pongo en práctica seguido. No hago la meditación, hago las respiraciones ya, pero lo pongo así como que me empiezo, como que respiro profundo y abro un poco la boca y me pongo a observar. Cuando se pierde algo, por ejemplo, ayer a mi novia se le perdieron las llaves y simplemente sí abrí la boca y empecé así como a observar y sí, efectivamente, donde yo sentí que estaban, efectivamente ahí estaban. Hola. Soy Luis Carlos de Colombia. Vivo con 3 personas más que aquí se pierde algo. Me preguntan: hola Carlos, ¿dónde puede estar tal cosa? Porfa, trata de sentirlo. Voy a la habitación, me pongo a pensar en el objeto que me dijeron. Siento como si me llamara y digo: debe estar a tal lado, pero al fondo. Se han reído de mí porque dicen: ay, las cosas le hablan. Pero van y averiguan donde les dije. Mierda, ¿en serio les habla? Él encuentra el objeto que estaban buscando. Entonces, pues sí, es algo sorprendente. Pero les digo, todo está en creérnoslo, en que realmente lo estamos viendo, lo estamos percibiendo. Nuestro cuerpo lo está sintiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, un saludo. Que tengan un extraordinario día y nos escuchamos el día de mañana. Sale, bye. Pues yo os voy a contar una anécdota. Yo estoy metida también en el mundo de la espiritualidad, ¿no? Porque murió mi marido hace 3 años, en mayo. Vale, pues me fui a ver a una chamana y lo primero que me dijo al verme, sin conocerme de nada, fue: ¿por qué tienes miedo de quedarte ciega si tú vas a ver igual?